Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de devocionales diarios bendecidos en Cristo. El día de hoy estamos continuando con el capítulo 13 del Evangelio de Juan. He titulado a este devocional Verdadera Autoridad. Verdadera autoridad. Cuando pensamos en autoridad, solemos pensar en dominio sobre algo o dominio sobre un grupo de personas. De hecho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Vemos muchas veces que quienes ejercen algún tipo de autoridad lo hacen exclusivamente en términos de esperar sometimiento y en algunos casos no tienen reparos para humillar a las personas si con eso sienten afirmada su autoridad y dominio sobre los demás. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar un tipo de autoridad que contrasta con las prácticas comunes de aquel tiempo y de nuestro tiempo también. En el versículo 3 del Evangelio de Juan nos dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí encontramos el segundo sabiendo de Jesús. Vimos ayer que Jesús conocía bien la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, conocía también que su hora de dar su vida había llegado. Ahora, en este versículo encontramos que Jesús, en tercer lugar, conocía que Dios le había dado dominio sobre todo. Es decir, tenía poder sobre todo. Jesús sabía perfectamente quién era. Y esto nos lleva a la primera característica de una persona con verdadera autoridad. Número 1. Una persona con verdadera autoridad sabe quién es. El Señor Jesucristo sabía que tenía todo el poder, pero no lo usó para librarse de hacer la voluntad del Padre. Él estaba dispuesto a dar su vida para cumplir con el plan de salvación que el Padre le había encomendado. Él pudo separar al traidor y evitar así la traición de Judas, pero no lo hizo. Él sabía quién era. El Señor Jesucristo no necesitaba humillar a nadie para sentirse superior o para sentir afirmada su autoridad, porque no tenía ningún conflicto de identidad. ¿Cuánto daño puede hacer una persona que teniendo autoridad no está segura de lo que es y tiene dudas de los alcances de su autoridad? Es capaz de hacer uso y abuso de esa autoridad. Y es que ejercer autoridad también demanda responsabilidad. Y eso nos lleva a la siguiente característica de una persona con verdadera autoridad. En segundo lugar, una persona con verdadera autoridad tiene poder bajo control. El Señor Jesús pudo pedir una legión de ángeles que lo defendieran y aplastaran a sus enemigos cuando fue apresado, pero no lo hizo. Pudo bajar de la cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros. Es como cuando un padre de familia juega con su hijo pequeño a la lucha libre. Podría derrotarlo fácilmente, pero no lo hace. Eso es poder bajo control. La siguiente característica de una persona con verdadera autoridad es, en tercer lugar, tiene capacidad para servir humildemente. El versículo 4 nos dice lo siguiente: se levantó de la cena y se quitó su manto.
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos no solo un acto de servicio, sino un acto de humillación voluntario por parte del mismísimo Hijo de Dios. Dentro del contexto de aquel entonces, la labor de lavar los pies de los invitados a una cena era una tarea reservada para el esclavo de más baja condición. El calzado que se usaba consistía en sandalias abiertas que no cubrían los pies. Los pies se llenaban de mucho polvo y suciedad, porque los caminos no estaban asfaltados ni habían veredas como las tenemos hoy en día. Ninguno de sus discípulos se habría ofrecido a realizar esa labor, y quizás el Señor Jesús pudo haber pedido a algún criado realizar esa labor, pero no lo hizo. Él quería dar una lección que quedaría impregnada en sus corazones para siempre. Y la primera lección que podemos ver de quien tiene la capacidad para servir humildemente es, número 1, si sabemos quiénes somos, no tendremos problemas para servir humildemente y aún humillarnos ante nuestros hermanos. El Señor Jesucristo, quien tenía autoridad sobre todas las cosas, no tuvo ningún problema para servir como el más pequeño, porque estaba seguro de quién era. No tuvo problemas en quitarse el manto de maestro para reemplazarlo por la toalla del siervo más humilde. Este tipo de servicio no le restaba nada. No producía ningún conflicto en su identidad como Señor. Y aquí vale la pena hacernos una pregunta. ¿Estamos tan seguros de nuestra identidad como hijos de Dios que estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos aún en las tareas más humildes? Recuerdo el caso de la esposa de un pastor amigo, quien sin que nosotros se lo pidamos, se ofreció a cuidar a nuestra bebé por 2 días, porque nos habíamos quedado sin empleada en casa y mi esposa y yo salíamos a trabajar muy temprano. La actitud de siervo humilde es la que Jesús nos enseña, no con palabras, sino con su ejemplo. Siguiendo con la lectura de Juan 13, leemos el versículo 6 en adelante. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y la segunda lección que podemos ver de quien tiene la capacidad para servir humildemente es, en segundo lugar, ha sido y sigue siendo lavado por Jesús. Nuestro Señor lavó a sus discípulos con la palabra con que los había enseñado por 3 años. Él les dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, verso 3. Y ahora Él les está enseñando otro tipo de limpieza necesaria para cada seguidor de Jesús: la limpieza de nuestros pies manchados por nuestro diario caminar. Mientras nosotros caminamos por esta vida, nos manchamos de pecado, erramos en cumplir la voluntad de Dios y nos contaminamos con malos deseos
y tropiezos y necesitamos lavar nuestros pies con la gracia perdonadora de Dios, la que no solo nos limpia, sino que nos restaura. Mi amigo oyente, ¿has sido lavado por el Señor Jesucristo? ¿Gozas de un corazón limpio, lavado gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Mi querido hermano, ¿estás permitiendo que Jesús lave tus pies confesando tus pecados diariamente? Y la tercera lección que podemos ver de quien tiene la capacidad para servir humildemente es: necesitamos una actitud humilde para ayudar a nuestro hermano a lavarle los pies. En nuestro pasaje de Juan, capítulo 13, en el verso 12, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que lava los pies a su hermano debe asegurarse de estar en la posición de siervo humilde, no en la de juez que condena. Es muy fácil asumir la posición de juez que condena al hermano por su caída que asumir la posición de siervo humilde que está dispuesto a dolerse con el hermano y buscar su restauración. Las redes sociales nos han traído un nuevo tipo de comunicación masiva donde muchos hacen comentarios y exponen sus puntos de vista, obteniendo la aprobación y simpatía de algunos, pero también la crítica y a veces mordaz comentarios de otros. Se desatan discusiones por expresiones desafortunadas y se condena al que no piensa como ellos. No es que debamos pensar todos por igual, pero es vergonzoso ver chats donde personas que asisten a alguna congregación cristiana, pero que no manifiestan el amor de Cristo que en sus iglesias se predica. Ellos se olvidan la gran paciencia que nuestro Salvador siempre ha tenido con nosotros y que somos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros con la humildad que Cristo nos mostró. Vamos a orar. Amado Señor, te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a que con una actitud sincera nos acerquemos a ti cada día, confesando nuestro pecado, y así poder estar, Señor, con los pies limpios delante tuyo. Que podamos también, con una actitud humilde, ayudar a nuestro hermano a lavarle los pies, Señor, más que a criticarle o condenarle. Que nuestros amigos que nos escuchan puedan acercarse a ti con corazones arrepentidos y recibir la limpieza de corazón y el perdón total que tú nos ofreces. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos así. Amén.